Bueno, entonces ya iniciamos. Nuestro equipo va a hablar sobre la máquina de Turing y la máquina de Neumann. Bueno, tantito un poco de historia rápida, pues prácticamente esta máquina fue creada por el matemático e informático Alan Turing, quien también es como conocido como pues uno de los padres de la computación y de la informática moderna. Este es un dispositivo autómata que escribe y lee símbolos sobre una cinta que prácticamente se podría decir que es infinita. Toda esta máquina es capaz de almacenar y procesar la información y para todo esto ocupa algo llamado números computables. Ok, aquí en la imagen se puede ver pues una forma en cómo está diseñada la máquina. Esta cuenta de tres principales partes. La primera es la cinta, que aquí en la imagen es la de abajo. Como les decía, es una cinta infinita, por así decirlo, solo que es infinita hacia la derecha, pero no hacia la izquierda, ya que debe tener un estado inicial. Esta cinta pues se considera como una tira longitudinal que está dividida en casillas. Estas casillas pues son hechas para que el cabezal pueda leer y escribir los símbolos que ocupe. En ese tiempo, eran solo con el código binario, así que solo se escribían ceros y unos. Después de eso, ya lo había mencionado, pero está el cabezal. Este cabezal se desplaza de izquierda a derecha dependiendo de la orden que se le dé y es pues el encargado de escribir o de leer los símbolos que se encuentren en la cinta. Y ya por último, ahí dice autómata móvil, pero es el procesador. Este procesador almacena los códigos y los algoritmos que contienen pues las instrucciones que se le hayan dado al aparato. El funcionamiento de una máquina de Turing se puede representar mediante una tabla de doble entrada como la que se muestra ahí en la imagen, en donde las filas están encabezadas por los estados y las columnas por los símbolos escritos en la cinta. Y como ven, en cada posición hay tres elementos: el estado siguiente, el símbolo que se va a escribir en la máquina y el movimiento de la cabeza, que en este caso son representados por I, D y P. Como ven, en las casillas de la cinta de la máquina de Turing puede haber tres símbolos: 0, 1 y la casilla en donde puede estar en blanco. Perdón, tenía el micrófono apagado. Yo les voy a hablar un poco sobre la máquina de von Neumann, que fue pensada como una de las primeras máquinas reprogramables, ya que para eso entonces todas las máquinas solo tenían un solo uso, como por ejemplo las calculadoras. Las calculadoras solo pueden correr un programa que en eso entonces se limitaban a hacer operaciones aritméticas muy básicas. También se buscaba que pudiera trabajar con un código mutable. A lo que me refiero con código mutable es que el mismo código de la programación se puede ir reescribiendo conforme se va utilizando el programa. Es como si fuera aprendiendo un poco de sí mismo, pero el diseñador es quien va modificando ese código, no el código mismo se modifica. Y también fue perfeccionada con ayuda de Turing en la Universidad de Cambridge, porque hubo un tiempo en el que von Neumann y Turing se conocieron y compartieron algo de sus trabajos. Y pues aquí abajo puse una imagen que me pareció un poco graciosa, que dice: la máquina de von Neumann nos desea felices fiestas, y arriba está en código binario. O sea, ya no es Navidad, pero me causó un poco de risa. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de la arquitectura de Neumann. Ok, antes de que comencemos, quiero pues ser muy específico que es muy diferente la arquitectura de von Neumann y la máquina de von Neumann. Son dos conceptos
y muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, ahí les va. Dice que en la arquitectura de Newman es una arquitectura de computadoras, es decir, un modelo conceptual que muestra cómo funciona una computadora y la forma en la que se interconectan los componentes de hardware. Este modelo está basado en el explicado por el físico y matemático John von Neumann en el año 1945. De simple vista parece muy complicado de entender y de hecho lo es de explicar, pero yo trataré de explicárselo lo más sencillamente posible. Con un simple ejemplo, en el año de 1940 existían computadoras que solo tenían un fin y ese fin era descifrar códigos, nada más estaban diseñadas para eso. Pero vamos, si tú querías meterle otro programa, tenían que rediseñar de nuevo el sistema. Y pues en ese momento llegó von Neumann y dijo, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que reconstruir de nuevo la computadora si en una misma se pueden instalar varios programas? Entonces, él lo que hizo fue crear un modelo que fue conocido como la arquitectura de von Neumann. Y en este modelo fue un tipo salto en la tecnología, porque su modelo fue fue un modelo que propició un gran salto en el desarrollo de los primeros computadores y que hoy aún sigue vigente. Por ejemplo, esta presentación que usted está viendo a través de su computadora está diseñada, bueno, tiene partes del modelo de la arquitectura de Newman. ¿Por qué? Porque si tú quieres, digamos, ocupar Word, que es un programa, lo puedes hacer sin ningún problema. Si tú quieres ocupar Excel, lo puedes hacer sin ningún problema. O cualquier otro programa. Pero antes en las computadoras de 1940 no era posible esto, porque, como les expliqué, si tú querías instalar un nuevo programa o ocupar uno nuevo, pues tenías que rediseñar de nuevo el sistema. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo está formada el modelo de Newman? Está formado por un CPU, una unidad central de procesamiento, una unidad aritmética lógica, una unidad de control y también posee una memoria principal. Este modelo es muy importante ya que los distintos bloques funcionales que les mencioné forman una computadora y estos deben estar siempre conectados entre sí. ¿Para qué? Para que no exista esta necesidad de modificar el hardware y la configuración a la hora de ejecutar un programa. Y pues si lo pensamos un momento, todos estos bloques funcionales que forman la arquitectura de von Neumann, pues nos sonarán familiares. Por ejemplo, el CPU, como el procesador de nuestra PC, la memoria principal, como la memoria RAM, y los periféricos, como nuestro monitor o nuestro teclado. En sí, esta imagen que tienen aquí en pantalla es la arquitectura de von Neumann. Esta arquitectura es la que cuenta, digamos, ahorita tu computadora. Obviamente, pues ha pasado el tiempo y se han ido añadiendo tal vez algunas mejoras, pero en sí con este concepto fue con el que empezaron las primeras computadoras. La que sigue, por favor. Ahora, aportaciones en la época moderna. Como les mencioné anteriormente, es muy distinto el término de la máquina de Newman y la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann es con la que cuenta, digamos, tu computadora, ¿no? Cómo está diseñada. Y la máquina de von Neumann es tal cual una máquina. ¿Por qué? Pues existe otra faceta en la cual trabajó von Neumann, que es con el mundo de la robótica. Y él tenía la idea de que esta máquina de von Neumann podría ser más, pues se podría replicar, por así decirlo. Entonces, un ejemplo puede decir que estas máquinas de von Neumann podrían ser capaces de recoger materias primas en su entorno y además recopilarlas para su utilización, por ejemplo, en el ámbito de la minería. Y otras, pues, podrían ser ocupadas para construir réplicas de sí mismas. Otro ejemplo de una máquina de von Neumann que a mí me gusta mucho en lo personal es en el ámbito espacial. ¿Por qué? Pues digamos que si el ser humano quisiera colonizar pues el universo, por así decirlo, tardaría millones, pero millones de años. O sea, tardaría mucho, mucho tiempo hacerlo por su propia cuenta. Pero, ¿qué pasaría si enviara una máquina de Newman en una nave espacial para colonizar exoplanetas? Pues este proceso sería mucho más rápido y obviamente tardaría millones de años, pero aún así sería menos tiempo que si el ser humano lo intentara hacer por su propia cuenta. En pocas palabras, una máquina de von Neumann es como una tipo de inteligencia artificial que tiene pues distintos fines. Como se mencionó, es recoger materias primas de su entorno, elaborar piezas adecuadas y ensamblarlas, etcétera.
Entonces, pues von Neumann en sí nos dejó varias aportaciones en el ámbito de la computación y en el ámbito robótico. Y pues, la que sigue. Bueno, nada más para concluir queremos mencionar que ojalá pudieran entender la gran importancia que tuvieron estas dos personas en el desarrollo de la informática, ya que sin muchos de las propuestas, postulados y acciones que realizaron, no conoceríamos hoy las computadoras, no conoceríamos las computadoras como lo son hoy en día, ya que pusieron una gran roca en el mundo de la informática y la programación. Eso sería todo por nuestra parte y esperamos que hayan entendido el tema que les dimos y si alguien tiene una pregunta puede hacerla. Muy bien, muy interesantes estos temas, ¿no? Como desde aquellos años se usa pues los algoritmos para cosas tan importantes. Y sí, claro que va a haber preguntas, tiene que haber 10 preguntas, si no, pues haría examen. Eran 8, Entonces, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Exactamente para qué se utilizaba la máquina de Turing? Adelante, equipo. ¿Cómo la puedes repetir? Es que se me cortó. ¿Que exactamente para qué se utilizaba la máquina de Turing? Bueno, generalmente, por lo que pude investigar, también fue llamada pues máquina de Turing universal, ya que era utilizada para leer la mayoría bueno, si no la mayoría, todos los algoritmos ingresados por el usuario. Esta máquina era capaz de leerlas y así poder ejecutarlos. Pero ¿para qué se usaba la máquina de Turing? Pues es que en sí lo que investigamos fue para eso, para poder entender la mayoría de los algoritmos. Eso fue lo que nos apareció. No tuvimos otro uso. No sabíamos si había otro. Tomamos ese como el único. Bien, entonces, pues puede decirse que es para simular la lógica de cualquier algoritmo, ¿verdad? Va a simular la lógica de cualquier algoritmo. Les voy a compartir y pues más o menos lo que hace la máquina de Turing es lo siguiente. Es un autómata finito. Un autómata finito va a estar construido por varios estados, ¿sí? Entonces, el lenguaje va a ir leyendo, digamos, los unos y los ceros, ¿no? Va leyendo un 1 y después va a interpretar que llega un 0, tal vez, ¿no? Por aquí, y después puede decir que vuelve a leer un 1, y entonces en las cintas que le introducían a la máquina, pues venían estas secuencias de unos y ceros, ¿no? Y entonces lo que hacía la máquina de Turing es interpretar este algoritmo, simplemente indicar que así, si por ejemplo, al reconocer estas cadenas de unos y de ceros, se encontraba con una instrucción válida que pudiera realizar la computadora, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que existir un inicio, como en todos los algoritmos, un final, ¿verdad? Una entrada, una salida, una serie de pasos finitos. Estos serían los pasos de Q0 a Q1, sería un paso, de Q1 a Q2 sería otro paso, de Q2 a Q1 sería otro paso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ¿con qué era? ¿Con qué era? Ah, con este. Supongamos que en la cinta que alimentaba la máquina de Turing teníamos esta cadena, ¿no? ¿Sí? Y entonces la máquina de Turing iba leyendo los pasos. Entonces,
Si en la cinta encontraba un 1, avanzaba al paso 1. Si encontraba un 0, avanzaba al paso 2. Si encontraba un 1, regresaba al paso 1. Si encontraba un 0, avanzaba al 2. Si encontraba un 1, al 0. Y así hasta terminar con la cinta. Si llegaba a un estado en donde podía terminar, quiere decir que había una salida y que esta instrucción era válida. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner una que no sea válida, ¿no? Se encontraba, ¿cómo lo edito? Pues lo hacemos otra vez. Uy, lo borré todo. Ay, no, eso no quería. Quería de aquí a aquí, como estaba, 1, luego 0 y 1. ¿Sí? Por poner cualquier ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ponerle 1. Sí, por supuesto, ¿no? El letrero decía que necesitaba que uno fuera la entrada y otro fuera la salida. Ay, ese no. Lo quiero paso a paso. Entonces, empiezo con 1, 0, 1, 0, 1, 1, ¿no? Y a ver qué pasa aquí. Entonces, en el primer paso, en la cinta leía un 1 y dice, bueno, paso al paso 1, luego al paso 0, luego al paso 1, luego al paso 0, luego al paso 1, y luego aquí ya hay un error, ¿verdad? Porque en la cinta tengo un 1, pero en mis instrucciones no tengo cómo ir a otro paso si tengo un 1 en la entrada. Si tengo un 1 en la cinta, no tengo a dónde ir. Entonces, esta serie de pasos está rigurosamente definida, así como deben de estar los algoritmos. Al no tener un estado en donde puedo aceptar una salida, pues esta instrucción sería una instrucción no válida, ¿sí? Más o menos. Sí, más o menos. Entonces, si ustedes vieron la película, pues eso era lo que hacía, ¿no? La máquina. Los aliados capturaban un mensaje o interceptaban un mensaje y ponían a la máquina de Turing a hacer las posibles combinaciones para tratar de traducir, ¿no? Entonces decían, mira, esta palabra tiene sentido con esta otra palabra en el inglés, esta palabra en alemán, no tiene ningún sentido con la palabra en el inglés, entonces pues no forma parte del mensaje. Y es lo que hace la máquina de Turing. ¿Sí? Muy bien, va una pregunta. ¿Quién más? Yo tengo una. Sí. Esos dos modelos que nos mencionaron actualmente, ¿cómo se podría decir? ¿Se siguen utilizando? No sé, para diseñar todo la tecnología. ¿O nada más quedaron como los modelos bases, quedaron como historia? ¿Te Pues refieres al modelo de Newman o de Turing? El de Newman. Pues el de Newman básicamente es la base de los computadores hoy en día. Como explicamos, mi compañero me parece que explicó las similitudes entre entre la estructura de Newman y entre la computadora de hoy en día. Tal cual, no está, no es con la misma estructura ni con los mismos nombres, pero es como que la base de los programas, de las memorias y la estructura en sí. Sí, es correcto, como mencionó mi compañero. Las computadoras que tenemos actualmente tienen la base de la arquitectura de Newman. Y de hecho, sin esa arquitectura, pues no, o sea, si von Neumann no hubiera creado esa arquitectura, no, actualmente no tendríamos estas computadoras. Pero sí se puede considerar que es la base. ¿Sí te quedó claro o todavía tienes duda? Sí, sí me quedó claro, gracias. ¿A qué va? ¿Alguien más? Sí, es muy cierto. También habían puesto en su presentación alguna imagen, ¿verdad? Sí, no sé si
Ajá, sí, habíamos puesto una imagen, pero creo Sí, que sí ahí la se ve pusimos. mejor. De hecho, es la misma. ¿Verdad que sí es Y... esta? Ajá, sí. Entonces, sí, sus compañeros tienen total razón. La arquitectura von Neumann es la base de la arquitectura hoy en día. Tenemos aquí, por ejemplo, el monitor, el teclado, el ratón, la impresora. Aquí está una unidad lógica. Después aquí tenemos un CPU, donde se encuentran pues los registros, el procesador, los relojes del procesador, una unidad de control, que son los buses de entrada y salida, y la memoria RAM, ¿sí? La memoria secundaria sería de estos, conformaría parte de estos sistemas de entrada y salida. Ahora ya está un poco más modificado porque pues hay más de un CPU, ¿verdad? Hay más de un núcleo. Entonces aquí la comunicación entre la ALU y los diferentes núcleos, no sé cuántos núcleos tenga su computadora, tal vez 8, ya la forma en que se comunican pues cambió. También al principio eran 32 bits, pero como ya no nos alcanzaba el número de bits, lo subieron a 64. Entonces también aquí hay muchos más cablecitos, pero básicamente sí es la misma arquitectura, un poco modificada nada más. Muy bien, en el chat hay otra pregunta. Ah, no, no es cierto, olvídenlo. Era para mí. Bien, ¿algún otro con tercera pregunta? Sí, ¿a qué se refieren con números computables? Bueno, números computables, como decía, que eran los que utilizaba la máquina de Turing, básicamente son números reales. Entre estos pues entran los racionales, algebraicos, enteros, etcétera. Y pues se podría decir que los números computables son aquellos que, valga la redundancia, pueden ser computados por un algoritmo para que éste lo calcule. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué, y de qué tamaño son estos números computables? ¿Cómo que de qué tamaño? Sí, por ejemplo, un dato que tiene punto decimal, ¿cuántas décimas después del punto son las que tiene un número computable? Eso sí no sé. Según Porque yo como son... dice, pues los Sí, números no, también lo computables desconozco. son los reales, los números reales, los que tienen punto decimal, que pueden ser manipulados por una computadora, ¿verdad? Esos serían los números computables. Y bueno, pues la longitud, el tamaño, la precisión, más bien es la palabra es precisión, pues es a lo que el programador necesite, ¿verdad? Tanto el programador requiera tanta precisión, pues es la que le va a diseñar a su lenguaje, ¿sí? Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta, vamos por la cuarta. Yo, ¿qué hacía o qué implementaba el procesador de la máquina de Turing? Almacenaba códigos y algoritmos que contenían sus instrucciones para provocar la actividad de la máquina. ¿Sí, compañera? Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Van qué? Esa fue la cuarta, ¿no? Sí. La Ok, profe, ya quinta, van ¿no? 6. La ¿Cuál? Que van quinta. 4. Adelante, adelante. Es que no sé cómo formularla. Bueno, mi pregunta es cómo se traduce el código binario a letras. Porque en la máquina de von Neumann creo que hacía eso, pero no sé cómo lo hacía, pues. Bueno, Según para eso... yo, no, habla tú, bueno, sí. vas a ver. Es que según yo lo que tengo entendido es que cada letra tiene un número asignado y
es como en el código ASCII, que cada letra, si tú la pones en un programa en el que solo está aceptando caracteres numéricos, en automático ya está programada para arrojarte el número que interpretó como esa letra. Sí, es como otro tipo de lenguaje. Bueno, según yo hay tablas porque sinceramente no me lo sé de memoria, pero hay tablas en la cual te indica A es cierto, pues cierto número, ¿no? 0, 1, 0, 0, etcétera. Y así con todas las demás letras. Así es, claro que sí es correcto. Ya entendí. Espérese, todavía no. Por ejemplo, aquí miren, si ustedes ponen en su buscador traductor binario, hay un montón de herramientas en línea que les puede traducir el texto a binario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo la letra A. La letra A en binario resulta que es este número. ¿Quién me puede decir en número decimal qué número es? Voy. La primera posición se va a multiplicar por 2 a la 0. La segunda, y se le va a sumar a la segunda posición multiplicada por 2 a la 1. Después por 2 a la 2, después por 2 a la 3, después por 2 a la 4, después por 2 a la 5, después por 2 a la 6 y después por 2 a la 7. 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. 64, muy bien. Más 2, más 1 por 2 a la 5. 32. Más 64, ¿cuánto llevamos? 96. 96. Más 1 por 2 a la 0. 97. 97. Y ese sería el correspondiente en sistema binario de la A. En decimal sería el 97. En binario sería este número. ¿Sí? Y ahí son 8 bits. Si ustedes los cuentan, pues aquí hay 8 cantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos bits es un byte? 8. 8, ¿verdad? Y ahí está, el 97. Entonces, si ustedes buscan el código ASCII, precisamente la letra A, no se ve, está muy chiquito, ¿no? Ni yo veo. $65 para la mayúscula y aquí está, miren, el 97 para la A. ¿Sí? Entonces, ese número que nos tradujo el traductor binario corresponde también al código ASCII. ¿Sí? El código ASCII será el binario para cada correspondiente Una letra. pregunta, ¿por qué hay espacios vacíos? ¿Como cuál? Como Por el ejemplo, aquí en el 26, el 27, del 7 al 15, ¿no? Pues a lo mejor no son vacíos, no sé bien cuál es cuál, pero no lo recuerdo. Pero alguno es el espacio, el que se escribe con la barra espaciadora. Otro será el retroceso, otro será el tabulador, otro será el salto de línea, otro será, ya dije retroceso, ya. Otros serán las flechitas, las de movimiento. Otro será avanzar página, retroceder página, suprimir, insertar, inicio y así por el estilo. Tabulador ya dije ya. Sí, son esos espacios en blanco. ¿Sí, compañeros? Más o menos. ¿Seguimos? Pero ustedes pueden ser tiernos con su novia, ¿no? Y le ponen en código binario, le ponen todo ese numerote. Oh. Bueno, si no quiere, no. Romántico. Siguiente pregunta, ¿van 5?
Vamos a la mitad. 6. Van 5, muy bien. ¿No eran 8? Van 6, profe. Van 6 y les faltan todavía. ¿Ya no hay más preguntas? Empezamos con el examen. ¿Qué diferencia hay entre el código? Es que entre el código binario y hay un sistema hexadecimal. ¿Por qué ahí implementan letras? Y en el binario, bueno, en el binario pues son 2 números obviamente, pero en el hexadecimal hay 16, no, ¿qué son? Del 0 al 9 y de la A a la F creo que son. Pero ¿por qué? ¿Qué diferencia tienen esos dos? Esa pregunta, fíjate que la desconozco, yo no te la podría responder, pero lo único que sé es que el binario es el lenguaje con el que se programa y con el lenguaje con el que entienden todas las máquinas que llevan alguna programación. Yo No tampoco sé si la sé alguno de mis compañeros pueda responderla. responder, pero creo que es porque, por ejemplo, en el binario se utilizan 2 y en el hexadecimal lo hicieron de 16, pero el binario es el que se utiliza normalmente para la computación, pero la verdad no sé, no sé si otros de mis compañeros lo Yo sepan. tampoco, pero bien Tampoco dice estoy mi muy seguro. compañera, son 16, por así decirlo, símbolos que se usaron para ese sistema. Entonces agarraron no sé si del 0 al 9, y para completar los 16 ocuparon otras letras tomándolos como números. Así es, están ustedes totalmente en lo cierto. Incluso el compañero dio la respuesta en su misma pregunta, ¿verdad? Son 16 símbolos los del sistema hexadecimal. En el binario son 2, 1 y 0. En el hexadecimal, pues tienen que ser 16. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y entonces alguien dijo, ¿y ahora cuál usamos? Bueno, antes del hexadecimal está el octal. Ustedes los deben conocer, es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Ay, no, el 8 ya no. Nada más hasta el 7, ¿no? Entonces, binario, por supuesto que hay un ternario, ¿no? ¿Cuáles serían los símbolos del ternario? 0, 1, 2. 0, 1, 2, y así el cuaternario, el de 5, el de 6, el de 7, el octal. ¿Por qué se usan más el binario, el octal y el hexadecimal? Pues simplemente porque son múltiplos de 2. Entonces dijeron, ¿qué símbolos podremos usar a partir de aquí? ¿Qué tal que usamos, no sé, pesitos, por ciento, ampersand, otros símbolos, ¿no? Dijeron, no, pues es que esos están difíciles de recordar. Además, no estamos tan seguros de que uno sigue al otro, así como en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la A es el primer símbolo del alfabeto, pues sería lógico que me representara el 10. Después la B como el 11, la C como el 12, la D como el 13, la E como el 14 y la F como el 15, teniendo así 16 dígitos. Simplemente, ¿por qué la A, la B, la C, la D y la E? Pues porque es lo más lógico, son los primeros datos del alfabeto y llevan una secuencia, uno después de otro. ¿Sí, compañero? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Esa fue la 6. La pregunta 7, adelante. Ah, está en el chat, ahí les tiraron una bola fácil de responder. Dice, ¿cuáles son las partes de la máquina de Turing? Pues se mencionaron que prácticamente son 3 básicas: la cinta, el cabezal y el procesador. Muy bien. ¿La cinta qué es? La cinta pues es una tira longitudinal, la cual está dividida en casillas, y en estas casillas el cabezal es el que se encarga de trazar símbolos, o si ya tiene un símbolo trazado, el cabezal lo lee para pues así poder ejecutar la acción ordenada. Muy bien, entonces la cinta pues es el mensaje, ¿verdad? La instrucción. Incluso aquí en este programita como que tiene forma de cinta, ¿no? Aquí está como rotito.
El cabezal es, como bien dice su compañero, el que va leyendo en qué posición de la cinta se encuentra el cabezal, cuál es el símbolo que sigue para su lectura. Y el procesador, el que va decidiendo qué hacer, qué instrucción realizar, ir al paso 1, ir al paso 2, al 3, al 4, pues todos los que tenga el algoritmo, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos, estamos a una de que no nos hagan examen. Qué lástima, a la una. ¿La máquina de von Neumann A la- hacía operaciones aritméticas? O sea, como sumas, restas y eso. Por lo que yo había encontrado, sí podría hacerlo, pero no estoy muy seguro cómo, la verdad. Pero sí tenía esa función. Y alguna bueno, y esta máquina de von Neumann tenía como un sistema para guardar datos o simplemente se ingresaban, bueno, no sé, a lo mejor se pasaban por la CPU y ya se lanzaban. No, sí tenía. ¿Así? No, perdón, pensé que ya había acabado. No, está bien, está bien. Gracias. No, sí tiene un lugar en donde guardaba la información. Si te fijas en la imagen donde está la estructura, ahí dice que la memoria principal, ahí es donde se guardaba la mayoría bueno, no la mayoría, toda la información que pasaba por el sistema. Ah, ok. Gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no. ¿Seguros? Bien, muchas gracias, compañeros. Recuerden subir su presentación al Classroom. Me parece que sí tenemos una liga, ¿no? Para que suban sus presentaciones. Sí, ¿verdad? No recuerdo. Pero No, creo que no sí. tenemos como un espacio. Además, creo que nunca nadie la ha subido. Sí, hay uno. Ah, no es cierto. ¿Sí? Mentiras, no es cierto. Nada más Es que están yo las te recuerdo, ¿no? mías. Solo hemos entregado tareas y prácticas. Sí. Entonces, estoy creando un espacio para que entreguen las exposiciones. Basta con que uno la suba, un integrante del equipo suba las exposiciones, con eso basta y sobra. Y si las necesitan subir, ahorita la subo de una vez. si no, no tendrían calificación en la exposición. ¿Ok? Ok. ¿Como PDF o como PowerPoint? Como PowerPoint, mejor. Por si le cambio algo, le agrego algo, ¿no? Bien, pues vamos, sigamos con la clase. Ahora sí, alguien dígame qué hicimos la última clase, por favor. Axel Cano. ¿Qué fue lo último que vimos, Axel? ¿Axel? ¿Se quedó dormido? Cristian Pachuca, ayúdele a Axel, por favor. Pues lo último que hicimos fue la práctica del viernes. Y antes de la práctica, pseudocódigo y diseños de algoritmos. No, ya vimos también operadores, ¿no? Operadores aritméticos. ¿O no? ¿O los vemos otra vez? Alemán, ¿qué vimos la última clase? Creo que hicimos actividades de algoritmos en PSInt. A ver, les voy a compartir para ver si refrescamos la memoria. Hay dos en el chat. De código y diseño. Vimos, por ejemplo, la prioridad de los operadores, ¿no? Que dijimos que la exponenciación va primero, después la multiplicación, la división, luego la suma y resta, y por supuesto, lo que está entre paréntesis, pues se hace primero. E hicimos este pequeño ejercicio, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Es cierto. ¿Ya ven? ¿Cómo sí? Sí, Después, esto es lo que ya no me acuerdo si pasamos de aquí o no pasamos de aquí.
Operadores relacionales. Los que me van a relacionar si un número es mayor que otro, menor o igual, mayor o igual, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues aquí están los símbolos, ¿no? Este es mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente. En algunos compiladores este es diferente. En otros es el signo de admiración y el igual. Por ejemplo, este sí ya es en el PCInt, pero en el C, en el lenguaje C, no es el mismo. Doble igual es el igual. Por ejemplo, en PCInt no tenemos un doble igual, solamente es un igual. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3, A más B es mayor que C. Y pues eso es falso, ¿verdad? Porque 1 más 2 no es mayor que 3. Luego A menos B es menor que C. Entonces 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 es menor que 3, sí es verdadero. Luego A menos B es igual a C. A menos B sería menos 1. Menos 1 no es igual que 3, entonces es falso. A por B es diferente de C. Entonces 1 por 2 es diferente de 3, entonces esta es una sentencia verdadera. Los operadores lógicos. Estos se van a establecer para relacionar valores lógicos. Estos pueden ser el resultado de una expresión relacional. Y por supuesto son y, o y no. El primero indica que las dos relaciones deben ser verdaderas. Este me va a indicar que una es verdadera y la otra puede ser falsa o las dos pueden ser verdaderas. Pero si las dos son falsas, el resultado va a ser falso. Y aquí tenemos la tabla de verdad para estos operadores lógicos. Para el y, cierto y cierto da cierto. Cierto y falso da falso, porque con uno que sea falso, el resultado va a ser falso. Esto es para el AND. Luego, falso y cierto da falso, con uno que sea falso, el resultado en el AND va a ser falso. Falso y falso da falso. Aquí los dos son falsos, entonces el resultado es falso. Para el O, cierto y cierto da cierto, verdadero y verdadero da verdadero. Uno y uno da uno. Cierto o falso me va a dar cierto. En el O, con uno que sea cierto, el resultado va a ser cierto. Con uno que sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Aquí tenemos falso o verdadero. Me va a dar verdadero. Con uno que sea cierto, el resultado da cierto. 0 y 1 da 1. Luego falso y falso. Aquí en los dos son falsos, en las dos relaciones, entonces el resultado es falso. Y el más fácil para el no, si es cierto, pues da falso, y si es falso, da cierto. Ese es para el no. Expresiones. ¿Qué es una expresión? Ahí. Es un conjunto de constantes, variables, operadores, paréntesis, relaciones. Estas se van a utilizar para definir operadores matemáticas. También pueden existir expresiones relacionales y expresiones lógicas, además de cualquier combinación de ellas. ¿Sí? Básicamente consta de operandos y operadores, números o variables que se van a estar relacionando a través de operadores, ya sea de manera aritmética, de manera lógica o de manera relacional. Aquí están entonces las tres formas. Recordarán ustedes que las aritméticas son como las fórmulas matemáticas. Las relacionales permiten establecer una comparación de valores, ya sea de tipo numérico o carácter, ¿no? Para saber si un número es más grande que el otro, si una variable tiene el valor más grande que otra o más pequeña. Y lógicas, pues el formato es el operador lógico, lo que vimos hace rato, ¿no? Básicamente son tres, el y, el o y el no. Recuerden que en el y necesariamente los dos operandos necesitan ser ciertos para que el resultado sea cierto. En el o, con uno de los dos que sea cierto, el resultado va a ser cierto. Entonces, toda expresión debe satisfacer las siguientes condiciones.
no están permitidos dos operadores sucesivos. No puedo poner 3 más por 4. Se pueden utilizar paréntesis para separar dos operadores consecutivos. Si yo lo necesito tener dos operadores consecutivos, por ejemplo, al quererle sumar un número negativo a un número positivo, tendría 2 más menos 2. Entonces podría por ahí tener un paréntesis para expresar eso, ¿no? Sería 2 más paréntesis menos 2. Una expresión puede consistir en un solo identificador. O sea, es decir, si tenemos un solo identificador, ya se considera como expresión, ya sea una variable o un número. Un nombre de una función puede ser utilizado en el lugar de un identificador. Eso lo vamos a ver a detalle cuando veamos funciones. Ya estamos hablando de identificadores, pero ¿qué es un identificador? Pues no es otra cosa más que una variable, ¿sí? El identificador va a ser el nombre de la variable. Este va a ser pues una secuencia de caracteres, puede ser un número que tenga alguna lógica, ¿no? Por ejemplo, área, o puede ser simplemente la variable x123 o la variable -x, por ejemplo, ¿sí? Es una secuencia de caracteres y pues cada lenguaje va a tener sus propias reglas para indicar qué cadenas de caracteres sí pueden ser identificadores. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, la variable x, la variable nombre, la variable que se llama variable, nota 1, calif 23, suma, R12, J, PP, auxiliar y los tiempos. ¿Sí? Esos serían los identificadores, que es el nombre de una variable. ¿Pero qué es una variable? Pues no es otra cosa más que un espacio en la memoria que permite almacenar temporalmente un número, un dato. Su contenido puede cambiar durante la ejecución del programa, es decir, nosotros al definir mi algoritmo, al inicio le ponemos un número, pero con las instrucciones que se desarrollan en el programa, pues cambia su valor. Para poder reconocer una variable en la memoria de la computadora, es necesario darle un nombre con el cual podamos identificarla dentro de un algoritmo. ¿Sí? Entonces, el nombre de la variable es indispensable para poderla identificar dentro de nuestro programa. Tenemos variables numéricas, en ellas solamente vamos a almacenar valores numéricos. Variables alfanuméricas, aquella que puede almacenar uno o más caracteres, dígitos, números o símbolos, es decir, puedo almacenar números, pero considerados como caracteres. No les voy a poder sumar otro número a estos números que están siendo considerados como caracteres. Los tipos más comunes casi en todos los lenguajes de programación son enteros, reales, caracteres, cadenas y lógicos, lo que se conoce como booleanos. El uso de las variables. Las variables, como habíamos dicho, son una localidad en memoria. Van a permitir almacenar datos, números o caracteres tal vez, esto de manera temporal. Por ello, en estas localidades de memoria vamos a poner el resultado de las operaciones matemáticas para después poderlas usar e imprimir en pantalla o seguir con más cálculos. Esta cualidad da como resultado que existan ciertas formas de uso estándares en las variables. Este uso de las variables las hace muy útiles en el desarrollo del programa. Vamos a ver cuáles son. Uso de las variables. Se puede tratar a las variables como trabajo. Es aquella que recibe el resultado de una operación matemática. Completa, y que se usa normalmente dentro de un programa. La variable de tipo contador. Esta me va a ir llevando la cuenta de algún suceso que está ocurriendo dentro del programa, ¿no? Normalmente lo hacemos de 1 en 1, pero podemos ir contando de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Variable acumulador. Esta variable va a ir llevando la suma acumulativa, va a ir acumulando ciertos valores, aunque también se puede ir realizando una resta, va a ir acumulando los valores derivados de una resta progresiva, al igual que la multiplicación o la división. Simplemente va a acumular el resultado.
Indicadores. Estas variables reciben un determinado valor cuando se cumple cierta condición o algún otro suceso. Se les conoce también como banderas esta variable. Entonces, va a tener un valor si ocurre algo o va a tener otro valor si ocurriera otra cosa. Constantes. Bueno, pues ustedes las conocen muy bien. Son los números en realidad. Es un dato numérico que no va a cambiar durante la ejecución del programa. Tenemos constantes enteras, sin número, pero sí con signo, reales, con signo y punto decimal, constantes de tipo carácter, cualquier cosa que ustedes puedan escribir en el teclado puede ser un carácter. Cadena de caracteres, pues precisamente la combinación de cualquier cosa que puedan escribir en el teclado va a ser una cadena de caracteres. Y, por supuesto, sin olvidarnos a las lógicas, que es el falso verdadero, 0, 1, sí o no. Y entonces, pues aquí tenemos un sencillo ejemplo. Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, aquí las variables son área de círculo, por supuesto, radio también, esas son las variables. La constante, pues, es el número pi. También por acá el número 2, que indica la potencia al cuadrado. Y listo, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Dudas, preguntas? ¿Le puede regresar 2 antes, por favor? ¿Le puedo 2 antes? Sí, cómo no. Vuelvo a compartir. Gracias, profe. Una, 2. ¿Ahí? Ah, sí, ya. Ya quedó, profe. Muchas gracias. Por nada. Estas presentaciones ya las tienen en su Classroom. Si las quieren ir estudiando al mismo tiempo, tal vez darle una leída antes de que empiece la clase, ¿no? Sirve que identifican alguna duda por ahí. ¿Dudas, preguntas de esta última presentación? Por mi parte no, profe. ¿No? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues entonces, ¿qué les parece si hacemos más ejercicios? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien que tenga el PC Int? Porque, o si quieren escribo yo, nada más que luego tiendo a irme muy rápido y luego no se entiende mucho. En cambio, si escribe alguien de ustedes, entre todos apoyamos para ir construyendo el algoritmo. Adelante. Y sirve que nos vamos un poquito más despacio. Ya. Muy bien. Si no mal recuerdo, el último que hicimos fue el de comparar 3 números, ¿no? Decir cuál es el mayor y cuál es el menor, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente. Le vamos a pedir un número al usuario. Vamos a evaluar si es un número par o un número impar. Si es un número par, lo vamos a elevar al cuadrado. Y si es un número impar, lo vamos a elevar al cubo. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que Primero tenemos que hacer primero? Primero tendremos que ponerle la instrucción en la pantalla al usuario que qué es lo que queremos, ¿no? Muy bien, adelante, sí. Nada más regálame 3 pesos de tamaño porque estoy bien ciego y no alcanzo a ver. Voy. No. ¿Con cuál Me aumentar? parece que es con control y la bolita del ratón. Ándele. Ahí está. Perfecto. Mira ahí, por ejemplo, ya alcanzo a ver esa llave que puso usted arriba, que sería un error, ¿verdad? Muy bien. Y lo que va a escribir en pantalla debe de ir entre comillas. Los demás pueden irlo haciendo también al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué vamos a querer del programa, verdad? Nada más es un número. ¿Qué va a hacer el programa? Le vamos a pedir al usuario
que me dé un número. Si el número es par, le vamos a elevar su número al cuadrado. Y si es impar, se lo vamos a elevar al cubo. Muy bien. Y pues leemos el número. ¿Cómo le va a llamar? Ay, ¿cómo le va a llamar? X, muy bien. Entonces, ahí del un enter y vamos a los comandos del lado derecho y seleccione el sí entonces. Ahí está, mira, aquí nos inserta directamente la estructura del sí entonces. Como pueden ver en la línea 6, ahí tenemos que poner la expresión lógica. ¿Cuál sería la expresión lógica? Si X... Si X... Ajá. ¿Cómo definiría un número par o impar? Yo utilizaría el módulo. Ponga X por ciento 2 igual con 0. Entonces, ya vamos a realizar las acciones cuando esto es verdadero. Lo que vamos a hacer es escribir, tu resultado es... Con módulo se refiere a si es un múltiplo de X número. Ahorita lo explicamos. Ahorita hacemos un Ok. ejemplo a detalle. Ahí ponga coma X por X. Le falta ahí un asterisco. Aquí el asterisco sí. indica multiplicación. Sí, perdón, se me Ándele. olvidó. Si no, pues vamos a hacer las acciones para el falso. Puede escribir en pantalla, tu resultado es... X por X por X. Muy bien. Y ejecute, vamos a ver. De nuevo, ahora con un impar. Ahí está. El cubo de 7 es 343. Bueno. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a explicar qué es eso de módulo, ¿no? Entonces ustedes, ¿se acuerdan en la primaria cómo dividían? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ponían aquí el número que querían dividir y acá afuera entre el número que lo querían dividir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué ponían aquí? Las veces que cabía el 2 en el 5. Eso, muy bien. Y para este ejemplo, ¿qué número es? 2. El 2, muy bien. Y aquí abajo, ¿qué ponían?
Lo que sobraba un 1. Que es, muy bien, el número que sobra, ¿verdad? Entonces, precisamente eso, ese número es el módulo. Este número, el número que sobra de la división entre el 2 y el 5 es el módulo. Entonces, aquí, por ejemplo, si el usuario hubiera metido el 5, era un impar porque 2 módulo 2 no es 0, ¿verdad? Si aquí hubiera puesto en lugar de eso el número 6, aquí tendríamos ¿cuánto? 3, ¿verdad? 3 y y 0. aquí 0. Entonces, el módulo, el número que sobra, sí es 0. Por eso se obtiene el cuadrado, ¿sí? Más o menos. ¿Ya se acordaron cuál es el módulo? Creo que sí. Bueno, creo que lo entendí. Otro ejemplo. ¿Cuánto sería el, díganme un número? 8, Otro, 4. 4. El módulo de 8 y 4, ¿cuánto es? 0. 0. 0, ¿verdad? Muy bien, 0, porque tenemos el 2 aquí, el 8 acá, y al hacer la división, ay, me quedó re fea. ¿Por qué hace rato no? Bueno, al hacer la división, aquí pondríamos, ¿qué número? 4. 4, muy bien. Y aquí, 0. 0. Y entonces 0 sería el resultado de 8 módulo 4, porque pues es lo que sobra. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Quedó mejor o todavía no? ¿O hacemos otro ejemplo? A lo mejor, profe. ¿Ya mejor? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Ahora la sumatoria entre los números 0 y 10. ¿Alguien quiere compartir? Quien sea, No se amontonen. no se peleen. Ese en Paint, ¿verdad? Sí, empecé in. Así empecé. Es que yo quiero, pero que me metí de otra computadora y aquí no lo tengo instalado. Híjole. ¿Alguien que sí lo tenga instalado? Yo. Un valiente. Bueno, me meto a la sesión en la otra compu que sí lo tengo y ya para. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿De veras nadie? Mencionamos a alguien mejor. A lo mejor nomás Yo les da estoy pena. después ya instalado. Pues adelante, Alemán, ¿qué espera? Creo que Alemán lo había dicho, ¿no? A lo mejor no lo escuché. Adelante, Alemán, no me haga enojar. Más rápido. Eso, miren. ¿Cómo les gusta la mala vida? Entonces, ¿qué dijimos que iba a ser? Sumatoria. Entre el 0 y el 10, ¿no? O ya sé, mejor una sumatoria entre el 0 y un número que dé el usuario. Entonces, pues pídale al usuario ese número.
Y regálame 3 pesos de tamaño porque estoy medio ciego. Ándele ahí. Defino primero las variables, ¿no? Y dígale al usuario, dame un número. Z, muy bien. Está bien Z. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le parece que abre sus comandos del lado derecho? Ahí donde dice comandos y estructuras. Ujú. Vamos a poner un mientras. Ok. Entonces, aquí necesitamos otra variable, ¿verdad? Entonces, después de la línea 3, ponga i flechita hacia la izquierda, 0. I de I latina. Sería algo así como un acumulador, ¿no? Ah, Un contador. ese es nuestro contador, pero bórrele Un un contador, guión. ajá. Nada más lleva un guión. Ándele. Ahora también necesitamos declarar nuestro acumulador. También con 0, muy bien. Entonces, mientras que I sea menor que Z, I, ándele. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues vamos a decir que acum va a ser igual. Flechita, flechita. Acum otra vez, ponga acum más 1 no. Más I. En la siguiente línea necesitamos incrementar nuestro contador. Entonces, I es igual a I más 1. Y ya, fuera del mientras, vamos a escribir el resultado. Puede poner la suma total es... Y ya el acum, ¿no? Listo, pues a ver, vamos a probarlo. ¿Qué número? ¿El 6? ¿Es correcto? 1 más 2, 3, ¿no? Más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15. Lo hace hasta un número antes, ¿no? Más 6, es correcto, lo hace hasta número antes. ¿Por qué? Porque empezamos la I en 0. Y no le pusimos el igual. No, y lo que tenemos que hacer en el mientras es ponerle un menor o igual, porque I va 0. Aquí para este ejemplo el usuario puso 6. 0, si es menor que 6, entonces entra a hacer la suma.
Después, 1 es menor que 6, entra a hacer la suma. 2 es menor que 6, entra a hacer la suma. Pero 6 no es menor que 6, es igual, pero necesitábamos que también hiciera la suma del 6. Entonces, en la línea número, precisamente 6, le falta un igual. Tiene que ser menor o igual. Ándele. A ver, vuelva a compilar. Ahora sí es correcta, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Dudas, preguntas? En este caso me imagino también sería válido utilizar como la fórmula de sucesión, ¿no? La fórmula de Parece qué, que es n por n más 1 sobre 2 y bueno, hasta el enésimo término te da la sumatoria de los números. Uh-huh. A ver otra vez. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿O no es pregunta? Bueno, o sea, solo es para corroborar si también se podría utilizar en lugar de sí, claro, hacer sí, un mientras. Sí, también, por supuesto que sí. Ok. Sí. Bien, díganme aquí, por favor, ¿cuál es mi variable de trabajo? Z. Z, muy bien. ¿La variable contador? Y. Muy bien, es I. ¿La acumulador? Acum. Acum, perfecto. ¿Y tenemos alguna variable indicador? También sería ahí. No, recuerde usted que las variables indicadores va a recibir un determinado valor. Normalmente un 0 o un 1, o tal vez un verdadero falso. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Entonces, en un ejercicio, en un examen les podría venir este ejercicio. Indique cuáles son las variables de trabajo, cuáles son las variables contadoras, cuáles las acumuladoras y cuáles son las indicadoras. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? No. No. Seguro. Muy bien. Heidi, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Dígame usted cuáles son las etapas del diseño de algoritmo. ¿Pero lo de que tiene que ser finito y todo eso? No, esas son las características. Etapas solo hay 4. La primera es el análisis de qué. Del problema. Análisis del problema, muy bien. Luego, ¿cuál sigue? Sigue la plana de la solución. Primero es el planteamiento del problema, ¿verdad? Aquí en este ejemplo, ¿se puede tener en claro el planteamiento del problema? Cualquiera puede contestar. No, bueno, según yo no. ¿Por qué no? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque el problema es que tenemos que hacer la sumatoria. Así es. Ese es el problema, ¿verdad? Simplemente sumar desde 0 hasta el número que nos dé el usuario. Muy bien. Luego, el análisis. ¿Se puede apreciar aquí el análisis del problema? ¿Qué se hace en el análisis? Es ver por qué está el problema, ¿no? ¿Y cómo lo podríamos solucionar, tal vez? Identificar, en el análisis se identifica las variables de entrada, las variables de salida. Podemos tener ahí que la variable de entrada, pues es Z, es el que va a recibir el número. La variable de salida, pues podría ser nuestro acumulador, ¿verdad? ¿Qué datos se van a usar? Dice Pedro. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿El diseño? La construcción del algoritmo. La construcción, el diseño del algoritmo como tal, ¿verdad? Elegir la mejor solución.
Aquí, por ejemplo, pues utilizamos un mientras y alguno de sus compañeros ahorita dijo que se podría hacer de otra manera, ¿verdad? También se puede usar con un repetir o con un para tal vez, ¿no? Igual. O con varios sí entonces. Y la cuarta etapa, La verificación. la codificación, no. No, verificación. Verificación, sí, muy bien, ¿verdad? La fase de pruebas. Corroborar que nuestro algoritmo funcione bien. Ahorita nada más hicimos 2 pruebas, pero funcionó bien, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, pues esta podría ser otra pregunta de examen, ¿verdad? A partir de este algoritmo, identifique las etapas del desarrollo de algoritmos. ¿Sí? Otra pregunta que tendrían buena en su examen, ¿cierto? ¿Todo mundo entendió el algoritmo o requiere algún mayor detalle de explicación? No les dé pena, si no lo entendieron, ahorita lo hacemos con una tabla. Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a realizar una actividad rápida en parejas de 15 minutos, no lleva más tiempo. ¿Cuántos llegamos hoy? 36. Entonces, 36 entre 2, 18. 18 parejas. Uy, ya se empezaron a ir, qué cobardes. Van a estar asignadas automáticamente. Lo que ¿No se tienen está que contando hacer, usted? No. Es que en el chat dice participantes 36. ¿No lo cuenta usted? Es que se acaba de ir uno. Éramos, Ah. sí. Jonathan Chávez tendrá que trabajar solito, al azar. El Zoom lo dejó solito. Entonces, 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente vamos a dibujar el diagrama de flujo de estos 2 ejemplos que acabamos de hacer entre todos. ¿Sí? En parejas, entonces, hacen el diagrama de flujo. No porque sean 2 diagramas, se repartan el trabajo, sino que entre los dos hagan los dos, pues para comparar ideas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. No, a ver, ¿el primero de qué fue? El primer algoritmo. Pues fue el de elevar un número a cubos ya. y es impar. Sí. Entonces, no, nada más hagan uno. El segundo programa que hicimos, ese diagrama dibujen, por favor. Para que así las dos personas se concentren en un diagrama y pues se aporten ideas, ¿ok? Ok. Va que va. Sale, entonces 15 minutos nada más, o tal vez menos. Si van acabando, se van saliendo de su equipo y ya se reincorporan. 1, 2, 3. Listo. Otro que se va. Compañeros, yo digo. Que lo haya acabado porque a nosotros nos falta un poco. ¿En serio? Ya nos A ver. ¿Nadie lo acabó? Creo que no. Creo que no. No, yo no. Yo, la verdad, me perdí en el mientras. No supe cómo ponerlo en el diagrama. Ah, qué caray. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué les parece si alguien que considere que lo avanzó bastante bien nos lo presenta y ya lo acabamos entre todos? Yo probé. Va, por favor. Muy bien. Váyanoslo explicando, por favor. Bueno, pues primero, primero mostrábamos en la pantalla que le dé un número y le daría la suma desde 0 hasta el número y agarraba el número y lo guardaba en la variable max. Después definimos una variable i como 0 y a resultado como 0. Entonces, sí. Hacemos la comprobación i es menor o igual a max. Como si es verdadero, el resultado iba a ser el resultado más i y ahí se le sumaba 1.
Y cuando sea falso, simplemente da la suma en la pantalla. Muy bien, entonces usted sí lo acabó, ¿no? Sí. Muy bien, tenemos entonces, a ver, súbale tantito, vamos a verlo desde el principio. Dame un número y encontraré la sumatoria desde ese número hasta su número. Ahí no hay dudas. ¿Por qué tiene una flechita en azul hacia afuera? Porque indica que ese letrero es una salida al sistema, ¿verdad? Que va a ser una impresión en pantalla. ¿Sí? ¿Todo el mundo la ve? Esa flechita. ¿Y no tiene problemas con ella? ¿Por qué la puso? Porque nada más para indicar que esa figura, el contenido de esa figura es una salida al sistema. En este caso es un letrerito en pantalla que dice, deme un número y encontraré la salida, la sumatoria desde 0 hasta ese número. ¿Sí? Nada más está indicando que va a imprimir en pantalla. ¿Ok? ¿Sí? Ahí no hay dudas, ¿verdad? Luego el siguiente símbolo igual es un símbolo que indica una, digamos, una, ¿cómo se podría decir? Una relación con el sistema, con la entrada al sistema o salida. En este caso, pues es una entrada, ¿verdad? La flechita va hacia adentro y su compañero pues declaró la variable max como esta variable que va a entrar al sistema. Después declaró en un recuadro como un proceso que i va a ser igual a 0, que el resultado va a ser igual a 0. Después pregunta si i es menor o igual que max, el resultado va a ser el resultado más i. Luego, si incrementa en una unidad el contador, ¿verdad? Nuestro contador es incrementado en una unidad, con lo que nos va a permitir comparar i con max, ¿sí? Entonces, cuando este contador alcance el valor de max, ya no va a realizar las iteraciones. Cuando i sea mayor que max, el resultado será falso. Si se fijan ustedes, el compañero puso una F para indicar en qué camino es verdadera la comparación de i con max y para qué camino va a ser falso. Entonces, cuando ya sea falso, simplemente imprime en pantalla la variable result junto con el letrero que dice la sumatoria da result. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de este diagrama? ¿No? ¿Seguros? Los que no lo pudieron hacer, ¿ya se dieron una mejor idea de cómo terminar el suyo? Sí, creo que tenía bien la idea, solo me faltó los Un poco de últimos tiempo. pasos. Sí, porque sí tengo prácticamente lo mismo, solo que con diferentes nombres en las variables. Perfecto, entonces, para la siguiente es dar un poquito más de tiempo, quizás 20 minutos les hubiera alcanzado, ¿no? ¿Ah, que no habíamos dado eso? 15. Ah, sí, 20. 20 hubiera estado mejor, ¿verdad? Bueno, para la siguiente serán 20, no te preocupes. Bien, entonces, si ya no tienen dudas, nos veríamos el viernes en la práctica. Yo me quedo un rato si alguien tuviera duda de algo. Si no, pues ya nada más son 13 minutos de descanso. Ahí aprovechen, cómanse algo. Si es que todavía tienen otra clase, si no tienen clase, pues ya descansar. ¿Sale? Nos vemos el viernes.